su nombre, a su nombre, a su nombre. Maravilloso es Dios. Iglesia, Dios le bendiga. Qué bueno estar reunidos para alabar y adorar a nuestro Dios. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Marcos capítulo 16, versículo 9 al 11. Marcos 16, del 9 al 11. Marcos capítulo 16, versículo 9 al 11. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos, sin dejar de alabar y de glorificar el nombre del Señor. Aleluya. Bueno, este pasaje que nosotros acabamos de leer es un pasaje posterior a la resurrección del Señor. Y estos relatos históricos de lo que es la pasión del Señor, su muerte, su resurrección, tienen mucha enseñanza. Pero hoy quiero que examinemos estos versículos, estos que leímos y otros más que vamos a tocar que están después. Pero quiero que reflexionemos y quiero que abramos nuestro corazón a esta palabra que está aquí en las Escrituras. Y quiero que reflexionemos acerca de la necesidad tan grande que tenemos como iglesia de creer a la palabra de Dios en cuanto a sus promesas de victoria. Necesitamos como iglesia creer a las promesas de Dios, esas promesas que están ahí y que Dios nos las ha comunicado por su palabra, por su Espíritu, y que nos dicen que sí se puede, porque la boca de Él lo ha dicho. Alabado sea su nombre. Por eso la enseñanza de esta mañana la he titulado Solo necesitamos creer. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? Solo necesitamos creer. Entonces, basado en esto, mis amados hermanos, vamos a tocar 3 puntos bien interesantes. Primero, vamos a observar que hay una palabra de Dios. También vamos a ver que hay una reacción al cumplimiento de la palabra de Dios y también que hay una reacción de parte del Señor. Entonces vamos a arrancar a escudriñar un poco estos versículos, pero recuerde que estamos enfocados en lo concerniente a confiar en las palabras de Dios que tienen que ver con la victoria para nuestras vidas. Amén. Entonces, arranquemos. Hay una palabra de Dios en juego en esta historia bíblica. Ahora, no solamente ahí en el momento de la historia bíblica había una palabra de Dios por delante. También hoy nosotros tenemos aquí la Biblia. Y aquí tenemos una gran cantidad de palabra de Dios para nuestras vidas. Y si yo le pregunto a cada uno de ustedes, seguramente me van a decir, sí, sobre mí reposa una palabra de Dios, primeramente la escrita, pero de repente también una palabra de Dios que me quiere enrutar con un propósito específico en cuanto al servicio en el reino de los cielos. Yo creo entonces que todo evangélico tiene sobre su vida
una palabra de parte de Dios. Así como en esta escena bíblica había una palabra de Dios, sobre nosotros también hay una palabra de Dios. Amén. Ahora, esa palabra de Dios tenía dos secciones. Tenía una parte de prueba, de cierta tristeza terrenal, pero tenía otra parte, otra sección, y era la sección de la victoria, de la alegría, del cumplimiento de algo grande de parte de Dios. Esa era la palabra que estaba en juego en la historia que nosotros acabamos de leer. Vamos a confirmarlo, Marcos 8:31. Usted me dirá, pero no entiendo, simplemente leímos que Jesús había resucitado. Ok, ya vamos a tomar mejor la idea. La palabra que estaba en juego es esta palabra que vamos a leer aquí. Jesucristo le dijo a sus discípulos, les enseñó que era necesario que Él sufriera, que fuera muerto, pero que Él iba a resucitar. La palabra de Dios que estaba en juego tenía dos secciones. Una hablaba de prueba, Jesús siendo apresado, Jesús siendo enjuiciado, Jesús siendo maltratado, Jesús muriendo y siendo sepultado. Pero tenía una promesa de victoria, una promesa de alegría, y era Jesús resucitado. ¿Cuántos alaban su nombre? La palabra que estaba en juego tenía dos secciones, una de prueba y de lucha, pero otra de victoria. Y por lo regular, cuando nosotros abrimos la Biblia, nos vamos a encontrar con la misma escena. El Señor nos dice que habrán pruebas. Y yo pienso que ya muchos de ustedes han pasado por pruebas, han pasado por algunas dificultades, han pasado por algunos desaires, han tenido que de repente arrodillarse y llorar un rato delante de Dios por una situación difícil que tuvieron que enfrentar, ya sea en el hogar, en la salud, en la economía, en el ministerio. Pero hay momentos que son difíciles, que son de prueba. Pero también la Biblia nos habla que el Señor tiene promesas de victoria y de bendición para nosotros. Y algunas de esas promesas usted ya de repente las ha degustado y otras están en camino. Entonces, fíjese cómo la palabra que estaba en juego en los tiempos bíblicos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, esas características también están hoy en la palabra del Señor para nosotros. Nos habla de procesos, pero nos habla de victorias y de alegrías. Alabado nuestro Dios. Ahora, esa palabra de Dios fue una palabra reiterativa. ¿Eso qué significa? Que Dios la habló, volvió a hablarla, volvió a hablarla y volvió a hablarla. Esta palabra, claro, está en los 4 evangelios, pero hoy solamente estoy trabajando el evangelio de Marcos. Y aquí es la primera vez que Jesús le dice a los discípulos esta palabra de su muerte y su resurrección. Es la primera vez que Jesús les habla de que esto le acontecería a él. Pero más adelante, en el capítulo 9, versículo 30 y 31, Jesús vuelve a hablar de lo mismo. Jesús vuelve a hablar de lo mismo. Vamos al verso 31. Dice que en aquellos días, y comenzó Jesús a enseñarles. ¿Y qué les empezó a enseñar? Lo mismo. No, ese fue lo primero, el 8:31, vamos al 9:31. En el 9:31, el Señor vuelve y habla de lo mismo, de su muerte, de su sufrimiento, pero de su resurrección. Ahora, en el 10:33, vamos al capítulo 10, verso 33. Jesucristo vuelve y habla que el Hijo del Hombre, o sea, Él,
sería entregado en manos de los pecadores, de los gentiles. Vamos al verso 34. Pero ¿qué dice? Que al tercer día resucitaría. Marcos 14, 21. Jesús dijo: a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. 1, 2, 3, 4 pasajes donde el Señor reiteraba lo que iba a suceder. Momento de sufrimiento, pero momento de resurrección. Alabado sea Dios. El Señor reitera su palabra, no por causa de Él, por causa nuestra, para que nosotros tengamos claro que Él es el que habla y que eso es serio y que se cumplirá. Así de sencillo. Por eso cuando Dios quiere hacer algo con una persona, con una familia, con una iglesia, Dios, Él sabe cómo hacer las cosas. Y Dios le habla a la persona. Pero luego pasa un tiempo y Dios vuelve y reitera lo mismo. Y es posible que vuelva a hacerlo en otra oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tengamos confianza, seguridad, que Él nos está hablando y que Él cumplirá lo que nos está diciendo. Bendito sea su nombre. Ahora, esa palabra, entonces, tenía 2 secciones. Esa palabra fue reiterativa, pero esa palabra, lo más importante fue que se cumplió. Esa palabra de la muerte del Señor y su resurrección se cumplió. Vea el capítulo 14 de Marcos, desde el versículo 43 en adelante, todo el resto del capítulo 14 y todo el capítulo 15, ¿de qué hablan? De Jesús dando cumplimiento a la primera parte de la palabra, que eran su sufrimiento, su muerte y sepultura. Se cumplió esa parte. Pero en el capítulo 16, versículo 6, aparece el cumplimiento de la otra sección de la palabra, la del gozo, la de la victoria. ¿Y qué dice el verso 6? Mas Él les dijo, un personaje angelical que se encontró con estas mujeres: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. ¿Cuál fue la razón? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pasajes anteriores se cumplió la primera sección de la palabra, la lucha, la prueba, el dolor terrenal. Pero ahora, versículos más adelante, se cumple la otra parte de la palabra, la otra sección de la palabra, y es la que trae alegría y la de la victoria. ¿Cuál fue la razón? ¿Qué pasó con Jesús? Había resucitado. Alabado sea su nombre. El ángel dijo: yo sé a quién buscan ustedes, al que fue crucificado. Pero les cuento una cosa, mujeres, Él ya resucitó. Miren donde el cuerpo había sido puesto. ¿Qué hay? Nada. Por eso resucitó. Alabado sea Dios. Verso 9 del mismo capítulo 16 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, se cumplió la sección de la prueba y de la lucha, pero se cumplió la sección de la alegría, de la victoria. Jesús había resucitado. Alabado sea el nombre del Señor. Óigame bien, toda palabra que viene en realidad de Dios tendrá su fiel cumplimiento. Eso es algo que nos debe llenar a nosotros de satisfacción. Toda palabra que en realidad sale de la boca de Dios, que en realidad proviene de Dios, tendrá su fiel cumplimiento. Amén. Listo. Ahora, esa es la parte
de la palabra de Dios. Amén. Esa es la parte de la palabra de Dios. ¿Sí? Esa es la parte de la palabra de Dios. Pero ahora viene la parte del ser humano, la reacción al cumplimiento de esa palabra. Ya Dios hizo lo de él, habló. ¿Qué más? Reiteró. ¿Qué más? Cumplió. Pero ahora viene la parte donde aparece en escena la iglesia, los cristianos. Y vamos a ver cuál es la reacción de los creyentes del tiempo bíblico frente al cumplimiento de esa palabra. Ahora, me adelanto a decirle algo. La reacción de nosotros o la reacción de los creyentes debería ser una sola. Debería ser la correcta, la ideal y la que Dios espera. Pero cuando uno lee la Biblia, uno se da cuenta que no siempre la reacción de las personas que conocen a Dios, no es la ideal, la correcta, la que Dios espera. Algunos toman la decisión, algunos toman y se accionan correctamente, otros se accionan incorrectamente. Mire, veamos la escena bíblica. La primera que aparece aquí en lo que hemos leído en el verso 9 es una mujer. ¿Cómo se llamaba? Ahí en el Marcos 16:9. María Magdalena. La Biblia dice que el Señor le apareció a esta mujer. Cuando el Señor se le aparece a esta mujer sale y va a los discípulos para contarle a los discípulos que Jesús estaba vivo. ¿Cuál es la reacción de esta mujer frente al cumplimiento de la palabra? Creyó, se regocijó. ¿Y cómo decimos que creyó? Porque esta mujer se accionó de la manera correcta. O sea, el hecho de que ella salga a buscar a los discípulos indica que ella había creído lo que había visto. O sea, la mujer estaba segura, se cumplió la palabra. Jesús murió, pero resucitó. Salió y buscó a los discípulos y les dijo: señores, Jesús murió, pero resucitó. Esa debería ser la actitud de todos nosotros los cristianos, frente al cumplimiento de la palabra de Dios o frente al acercamiento al cumplimiento de la promesa. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, pero en la escena no solamente está María Magdalena, que creyó y lo demostró yéndose a predicar, por así decirlo, sino que en la escena también están los discípulos. Y ya la cuestión con los discípulos cambió, fue diferente. ¿Qué dice el versículo 11 al final? Ellos oyeron que vivía y que había sido visto por ella. ¿Pero qué pasó? No lo creyeron. Por un lado está una mujer que cree y que como cree se va a comunicar el mensaje. Pero por el otro lado hay unos discípulos que escuchan la noticia, pero deciden no creer. Dice: no creemos. Ella vino y les dijo: seguro, seguro, yo lo vi. Y ellos dijeron: no queremos creer que Él está vivo. Venga, a mí me parece interesante lo siguiente. Ellos se atrevieron a creer la palabra que tenía que ver con el dolor y el sufrimiento, pero no se atrevieron a creer con la sección de la palabra que tenía que ver con la victoria y con la alegría. O sea, ellos se quedaron solamente con que se cumplió lo que Cristo dijo, que Él iba a morir y que lo iban a enterrar, pero no podían creer la mejor parte, que era su resurrección. O sea, el lío estaba no en que ellos no creyeran del todo en la palabra. El lío estaba en que solo habían creído en la sección que hablaba de prueba, de lucha y de sufrimiento, pero no estaban creyendo en la sección que hablaba de victoria y de alegría por lo que Dios iría a hacer. Les estaba costando creer
que Jesús había resucitado, pero no les había costado creer que había sido muerto en la cruz y metido en un sepulcro. Qué curioso. Y sabe que a veces los creyentes tenemos un problema. Y el problema que tenemos en ocasiones los creyentes es que nos quedamos anclados creyendo que solamente nos corresponde la batalla, pero que no nos corresponde saborear la victoria que el Señor prometió para nuestras vidas. Mi hermano, mire, así como a veces hemos tenido que pasar por pruebas, por desaires y por luchas, también vamos a disfrutar de las promesas cumplidas de Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos alaban su nombre? O sea, no nos podemos quedar parados solamente creyendo en la lucha y en la batalla. No, sí, hay luchas y hay batallas. El Señor ya nos dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. Pero en el otro lado de la balanza está la palabra de Dios que nos trae consuelo, que después de las luchas vienen las victorias y vienen las bendiciones. Mi hermano, ese proceso por el que usted está pasando, aunque sea fuerte y doloroso, es el camino para encontrar victoria. Mire, si Jesús no sufre la cruz, Jesús no resucita. Si Jesús no sufre el escarnio, Jesús no es puesto arriba coronado en gloria. Ese momento difícil es simplemente una transición para Dios podernos entregar la victoria. La victoria de Dios viene para la iglesia. La victoria de Dios viene para el pueblo. Ahora, y esto es curioso, la resurrección era la victoria de los creyentes. O sea, la resurrección de Jesús era la victoria de los creyentes. Y cuidado, ya Jesús había resucitado. En otras palabras, la victoria ya estaba. La palabra ya se había cumplido. Pero ellos no estaban experimentando el cumplimiento de la palabra. Ellos no estaban experimentando el gozo de la victoria. O sea, es algo así como que a usted le regalaron una casa y sigue pagando arriendo. ¿Sí? O sea, los discípulos ya tenían la victoria, porque su Señor se había parado de la tumba como lo había dicho. Pero sin embargo, seguían sin disfrutar de esa victoria. ¿Cuántas cosas de repente ya habrán sido soltadas por Dios para nosotros? Y de repente, por estar anclados en la incredulidad, no hemos podido empezar a disfrutar de eso que incluso ya Dios desató para nosotros como iglesia. Mire, Jesús les había dicho a los discípulos: yo me paro a los 3 días. Y muchachos, yo me paro de la tumba y nos vemos en Galilea. Ese fue el trato que hizo Jesús con ellos. Que Él moriría, que resucitaba y que en Galilea se iban a ver. Confirmémoslo. Marcos 14. Marcos 14. Verso 28. El 27 habla de que los discípulos se iban a dispersar. Bueno, pero el 18 dice, mire, el 28, perdón. Pero después que haya resucitado, esas son palabras de Jesús a tus discípulos, iré delante de vosotros. ¿A dónde? A Galilea. Pero la Biblia dice que los discípulos en Marcos 16:10 estaban tristes y llorando. Y ya habían pasado los 3 días que Jesús había dicho, porque ya estaba vivo. Vamos a retroceder la escena un poco. María Magdalena se encuentra con Jesús, pero ella iba al sepulcro a ungir el cuerpo del Señor. Póngame atención. Ellas en realidad iban al sepulcro a ungir, a untarle unas cosas al cuerpo de Jesús, porque era costumbre de hacer eso con los muertos. Y los discípulos no se habían ido para Galilea, sino que estaban era con pañuelo en mano, llore, llore,
y cargados de tristeza. ¿Sabe qué era lo que el Señor esperaba en realidad de ellos? Número uno, que estas mujeres no fueran al sepulcro con especies aromáticas y ungüentos, porque se supone que ya Él había resucitado. Pero sin embargo van al sepulcro creyendo que no había resucitado. Si ellas creyeran que Jesús había resucitado, no llevaban esas especies porque sabían que no había cuerpo ahí que ungir. O sea, lo que Jesús quería era que en vez de especies aromáticas, llevaran un pandero de alabanza para que celebraran la resurrección del Señor. Lo que Jesús esperaba no era ver unos discípulos encerrados llorando, con el corazón quebrantado, sino unos discípulos que iban corriendo a Galilea para encontrarse con su Señor resucitado. La escena se repite generación tras generación de cristianos. Hay muchas áreas de nuestra vida donde el Señor ya nos ha entregado incluso victorias. Pero en vez de agarrar el pandero de la alabanza, cogemos la taza del ungüento y seguimos buscando el muerto cuando el muerto ya está vivo. Y en lugar de caminar hacia Galilea, que nos puede representar el avanzar en Dios, seguimos encerrados llorando, quejándonos y pensando qué será mañana cuando ya el Señor nos dio la victoria. La iglesia necesita aprender a creer en la victoria que Dios nos da. Alabado sea su nombre. Mire al que tiene a su lado y dígale: para usted no solo es la batalla, para usted también es la victoria, pero hágalo con fe. Vea, faltó ahí el hermano. A ver, unos faltaron porque les dijeran: para usted no solamente es la batalla, para usted también es la victoria. Alabado sea Dios. Mire, la victoria del Señor estaba ahí, al frente. Pero el pueblo solamente necesitaba algo: creer a la palabra. Creer a la palabra de la victoria. Hermano, es que la gente es muy dura y no se quiere convertir. Pero la Biblia dice que así como no recibieron unos, otros recibirán. Imposible le salgan a usted solo los que no quieren recibir. Le van a salir los que también quieren recibir la palabra de Dios. Hay que empezar a creer en las promesas de Dios. Él va a cumplir, alabado sea su nombre. Él va a cumplir. Usted decide a dónde se para. Al lado de los que creen que Dios dará la victoria, o al lado de los que toda la vida estarán llorando y solamente experimentando la lucha y la batalla. Ahí ya es cuestión únicamente del individuo. Nadie puede entrar a violentar las decisiones de su corazón. El Señor habla, el Señor motiva, pero nosotros tenemos que tomar la decisión. ¿Vamos a creer o no vamos a creer? Mire, veamos ahora el versículo 12 y 13. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. ¿Y qué pasó? Y ni aún a ellos creyeron. Primero en María Magdalena les dice: señores, el maestro está vivo, yo lo vi. Mentirosa. Luego llegaron dos y dijeron: señores, el maestro está vivo, nosotros dos lo vimos. Mentirosos. No les creemos. Esa fue
la actitud de los discípulos. Perdón, ¿de quiénes? De los discípulos. Quienes convivieron con Jesús, quienes comieron con Jesús, quienes vieron a Jesús en acción ministerialmente, quienes lo escucharon decirles: muero, pero me levanto. Y sin embargo, están diciendo: no queremos creer. Una mujer que en su tiempo estuvo endemoniada, Jesús la hizo libre, lo logra ver, sale corriendo y dice: resucitó, vive, se paró de la tumba. No caminó igual que ellos al lado del Señor durante el ministerio terrenal de Cristo. Caminó con Él, pero un poco más a la distancia. No estuvo ahí en las cenas con el Señor. Pero cuando lo vio, su fe se desató y dijo: ha resucitado. Alabado el nombre del Señor. Hay dos formas de reaccionar frente al cumplimiento de la palabra de Dios o frente a la cercanía con el cumplimiento de las promesas de Dios. Una actitud como la de María Magdalena, que cree firmemente, o una actitud como la de los discípulos que dicen: no queremos creer. Y aunque vengan otros y nos digan: no queremos creer. Hay cristianos que dicen: mijo, si usted supiera, es que por este dolor que tengo oró Jorge Raskin y no me sané. Mijito, si es que oró el hermano Pepito Pérez, que Dios lo usa hasta para levantar muertos, y no me sané. Pero déjeme orar por usted, porque Dios puede hacer algo. No, pero es que ya han orado muchos y no me he sanado. Bueno, siga cargando su dolor encima. Porque qué tal que ese es el día que Dios haya seleccionado para sanar su cuerpo. Yo conozco una pastora amiga, y muchos de ustedes también, la pastora Flora Maya. Ella por mucho tiempo sufrió de un problema en sus pulmones impresionante. Esa mujer cada rato en cuidados casi que intensivos, súper enferma, y era curioso. Estaba en eventos para predicar, estaba así. Pisaba el altar, predicaba, ministraba y se bajaba, y en la ambulancia. Literal. Dios sanaba, libertaba, daba palabra, pero se bajaba del altar y para urgencias, con ambulancia, con oxígeno. Y ore, y ore. Un día están en el culto, en la iglesia de ellos, o en otra congregación, no recuerdo. Están ellos en un culto. Están adorando a Dios. Ay, le cogió otra vez esa. Ella ya sentía cuando eso le empezaba. Le tocó sentarse. Y viene un joven, se baja de donde está y le suelta una palabra y le dice: porque hoy me he acordado de ti y hoy te sano, dice el Señor. Listo. No era ni el presidente del concilio de ellos, no era ni un supervisor del concilio de ellos, no era el joven más famoso, porque quien obra es Dios. Y Él sabe cómo y cuándo, para que la gloria sea de Él. Pero ella nunca dejó de creer que Dios podía sanarla. Alabado sea el nombre del Señor. Y hoy jamás he vuelto a saber que eso haya molestado su cuerpo, porque lo que Dios hace lo hace perfecto. Alabado nuestro Dios. Nosotros podemos tomar la decisión de seguir creyendo a las promesas de Dios, o podemos cerrarnos y decir: no creo, no creo, no creo. Ok, esa es decisión de la persona. Yo creo que toda la vida voy a tener que andar arrastrando cualquier dos monedas. O usted puede creer que Dios puede bendecir su vida y mejorar su economía en cualquier momento. ¿Cuántos alaban a Dios?
Dios no depende de nuestro estudio para prosperarnos. Aunque no es malo que usted estudie, sería bueno que usted estudiara. Dios no depende del lugar donde vivamos para Él sacarnos en victoria, porque es que la obra la hace Él a su manera, para que nosotros simplemente digamos: Señor, tú eres tremendo y haces cosas impensables para la gloria de tu nombre. Hay que creer. Lo que la iglesia necesita es creer al cumplimiento de la palabra de Dios. Ahora, lo último que yo le prometí es que hay una reacción del Señor con su pueblo. Y la reacción del Señor tiene que ver de acuerdo a la reacción nuestra frente al cumplimiento de su palabra. Cuando Jesús decide ir a donde están los discípulos, en el versículo 14, Jesús llega a donde ellos están, y Jesús llega para trabajar con un problema que habían ellos, y era el problema de la incredulidad, de no querer creer a la promesa cumplida. ¿Y qué hace el Señor? Se aparece a los 11 mismos, y estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Sabe que la reacción del Señor es acorde a la reacción nuestra frente al cumplimiento de su palabra? Los discípulos habían sido cerrados y habían dicho: no queremos creer que Él ha resucitado. Jesús dijo: ok, listo. Luego va y los visita y les dice: no está bien lo que están haciendo. Reprocha a sus discípulos, los tiene que reprochar, los tiene que enfrentar, los tiene que sacudir con violencia y decirles: ¿por qué son tan duros de corazón? No sé, el texto no se detiene a hablar más sobre el reproche, pero no sé si tal vez el Señor les dijo: ¿no recuerdan las 4 oportunidades cuando les dije que esto sucedería? ¿No recuerdan las 4 oportunidades en las cuales yo les dije que de la tumba me levantaría? O sea, el Señor tiene que reprochar la incredulidad del pueblo. Mi amado, si la actitud suya frente a las promesas de Dios han sido actitudes de dureza de corazón, hoy el Señor lo tiene que sacudir, le tiene que decir: ¿no recuerda que yo he prometido entregarle victoria? ¿No recuerda que yo quiero usar su vida para mi gloria y para mi honra? Mire, cuando el pueblo deja de creer, el Señor tiene que confrontar la incredulidad del pueblo. Porque cuando el pueblo no cree es porque el pueblo tiene corazón duro. Y cuando el pueblo no cree, el plan de Dios se estanca. Era tiempo de estar en Galilea, pero no estaban en Galilea, porque ellos estaban encerrados, llorando, cargados de incredulidad. Mi amado hermano, de repente puede ser tiempo de que nosotros estemos en un Galilea. Ese Galilea nos representa un avance en Dios y en los propósitos de Dios con nosotros. Recuerde que aquí no es tanto que yo tengo propósitos y meto a Dios. Aquí es al revés, es que Dios tiene propósitos y en su bondad me mete en sus propósitos. ¿Cuántos alaban su nombre? Ya, aquí no es tanto que yo le armo la agenda a Dios y le digo: y ahora me cumples esto. No, aquí es más escuchar a Dios para que hagamos nuestra agenda de acuerdo al propósito del Señor. Amados, de repente en esta mañana el Señor tiene que decirle a muchos de ustedes o a muchos de nosotros, porque también yo estoy ahí: es tiempo de que estemos ya en Galilea. Es tiempo de que hubiésemos tenido un avance más significativo, pero hemos tenido un problema, y el problema no ha sido Dios, no ha sido la palabra. El problema ha sido la actitud de nosotros frente a la palabra que Dios nos ha soltado. Mire, muchas veces Dios nos suelta promesas y nosotros es como si las dejáramos caer a tierra. Se sueltan promesas y como si cerráramos nuestras orejitas a esas promesas que el Señor ha soltado. Mis amados, cada promesa de Dios,
Cada palabra de Dios es poderosa para transformar una familia entera, una nación entera. Un solo texto de la palabra de Dios rompe la vida en pedazos y la hace de nuevo. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre sea la gloria. Nosotros, como iglesia en conjunto, no nos podemos quedar anclados con pañuelos llorando, diciendo cómo será. No, Dios tiene un propósito con esta congregación. Dios tiene un propósito con esta obra. Y si usted está en esta obra, usted hace parte del propósito, mi amado. Y eso yo lo entiendo y lo tengo claro. Eso vino de parte de Dios. Ese propósito es cierto, ese plan, ese proyecto es de Dios. Dios nos tiene ahí en su plan y en su proyecto. Ahora, lo que necesitamos hacer no es encerrarnos a llorar, es comenzar a caminar en lo que Dios ha dicho, es comenzar a movernos hacia nuestra Galilea, sabiendo que la victoria viene de parte de Dios. Ahora, yo no sé cómo va a venir, yo no sé cómo Dios va a glorificarse, pero simplemente yo sé que lo hará. La Biblia dice que a María Magdalena le apareció de una forma y a los otros dos les apareció de otra forma. El Señor tiene distintas formas de obrar, pero aquí lo que vale es que Él obra. Alabado sea su nombre. Usted se tiene que mover. Ven, usted y yo nos tenemos que mover. Tenemos que movernos. Ahora usted me dirá, pero es que ya ellos empezaron a moverse porque lo vieron. Pero ¿sabe qué dice al final? Que el Señor les reprendió porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. El Señor los reprendió porque no creyeron a esos mensajeros que vinieron a decir, Él ya resucitó. Mis amados, nosotros tenemos que creer a ese mensaje de la palabra de Dios. Tenemos que creer a ese mensaje que sale de la palabra de Dios para nosotros. Olvídese por un momento de quién predica. Olvídese de la apariencia física del que está predicando. Entienda que aquí lo importante es el mensaje que están dando. ¿Qué interesaba si fue María Magdalena? ¿Qué interesaban si eran esos otros dos muchachos que ni siquiera la Biblia dice el nombre? O sea que humanamente no eran tan reconocidos. Pero lo importante no eran los muchachos ni María Magdalena, era el mensaje que ellos traían, que la palabra se había cumplido. Y eso era lo que ellos debían creer y meter en el corazón. O sea, usted no puede esperar a que el Señor se le aparezca literalmente, a tener todas las cosas en bandeja de plata. Usted tiene que aprender a caminar sencillamente sobre una palabra que sale del corazón de Dios. Usted debe aprender a moverse sobre la promesa que Dios dio para su vida. Y cuando usted comienza a moverse por ahí, Dios se glorifica. Dios obrará. ¿Qué necesita la iglesia? Creer. Y yo sé que la iglesia ha creído, pero la iglesia ha creído más en la lucha que en la bendición. Y es tiempo de creer que Dios nos va a bendecir. Es tiempo de creer que Dios nos va a dar la victoria. Es tiempo de creer que Dios nos puede levantar con su poder. Es tiempo de creer que Dios lo va a usar. Alabado sea su nombre. Hay que creer. Solo es eso. Es cuestión de creer, porque si creemos nos movemos. Si creemos nos atrevemos a pagar el precio. Pero cuando el pueblo se endurece, el pueblo se detiene y el pueblo no es capaz de pagar el precio. Pero aquí hay un pueblo que le quiere creer al Señor en esta mañana. Yo tengo esa convicción que usted le va a creer al Señor en esta mañana. Y que usted va a comenzar a caminar hacia lo que Dios le ha dicho. Y que no solamente a usted le corresponde la lucha, ya viene también el momento de la bendición y de esa alegría de las promesas de Dios
cumpliéndose en su vida. Colóquese de pie y vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor: Señor, yo creo que usted va a cumplir sus promesas. Yo creo, Señor, que esas promesas de victoria serán una realidad en mi vida, Señor. Yo creo, Señor, que esa restauración espiritual es una realidad, Señor. Yo creo, Señor, que ese servicio ferviente de poder, de excelencia, a través de mi vida será una realidad. Yo creo, Señor, que aunque los de mi casa hoy no anden bien, usted tocará esos corazones y vendrán, Señor, para tener una reconciliación. Sé, Padre, que aunque hoy hayan momentos difíciles en la economía, esto será como aguas que pasaron muy pronto, Señor. Pronto me abrirás puertas de bendición. Pronto, Señor, podré ver cómo tu mano misericordiosa obra a través de mi vida. Mire, si usted se atreve a creer, usted va a pagar el precio por lo que Dios le ha dicho, mi hermano. Usted no va a esperar que otro camine, usted solo va a caminar. Si otro no quiere ir a Galilea, usted va a caminar hacia Galilea. Allá lo espera el Señor, allá lo espera la bendición. Tiene que movilizarse, mi amado hermano, tiene que haber una acción. No sé por qué Dios hace esas cosas, pero siempre el Señor lo ha hecho de esa manera. Él suelta un propósito, pero para cumplirlo pide que nosotros nos accionemos. Dígale: Señor, yo estaba quieto, yo estaba encerrado. Además, estaba hasta llorando, Señor, pensando solamente en los momentos difíciles, pensando solamente en estas luchas tan fuertes que me han tocado. Señor, pero hoy suelto, Señor, esos trastes del incienso para tomar el pandero de la alabanza y de la victoria. Hoy, Señor, suelto esas lágrimas de solamente pensar en los momentos de desaire y de batalla que he tenido con los de mi casa, con los líderes, con los ministros, con mis compañeros de trabajo, con mi negocio que se quebró. Y más bien, Señor, voy a comenzar a hablar y voy a comenzar a decir: Señor, tienes algo mejor para mi vida. Señor, la Biblia dice que a los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien, y si eso sucedió es porque algo mejor tú tienes para mi vida. Vamos, ore, ore, ore. Dígale: Señor, me comienzo a mover espiritualmente de mi lugar de lágrimas hacia el lugar de mi encuentro con el Cristo resucitado. Comienzo a moverme hacia Galilea, hacia el lugar, Señor, donde tú quieres que yo esté, porque allá veré tu gloria, Señor. Dígale: Dios mío, me levanto, me sacudo en el nombre de Jesús. Vamos, ore, ore. Aproveche este momento y dígale a Dios lo que le tiene que decir. Recuerde que orar no es pensar, orar es hablar. Y en este caso, hablar con Dios. Dígale: Señor, esta palabra yo hoy la tomo y la meto a mi corazón. Esta palabra hoy yo la atesoro en mi corazón. Esta palabra, Señor, es palabra de victoria. Señor, gracias, gracias. Gracias porque voy a empezar a ver las cosas que nos has prometido, Señor. No sé cómo lo vas a hacer porque eres Dios. Lo único es que me alegro y me gozo porque lo harás. Señor, nos regocijamos porque lo harás. Vas a transformar, Señor, los hijos de los hermanos. Vas a transformar el esposo rebelde. Vas a transformar a esa esposa desinteresada por tu obra, por tus caminos. Lo harás, Señor. Has dicho que seremos salvos nosotros y nuestra casa. Oh Rey de los cielos, hoy te damos gracias. Hoy levantamos una voz, Señor, de alabanza, de adoración, de exaltación, de alegría. Hoy, Señor, decimos amén, gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias porque esa victoria la vamos a ver. Si otros retroceden, guárdame, Señor. Yo tengo que seguir adelante. Tienes un propósito conmigo, Señor. Tus planes conmigo están en pie, están vivos, y yo quiero que se cumplan, Señor.
Yo quiero que se cumplan, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a movernos hacia donde quieres que nos movamos. Padre, gracias. Gracias. Gracias por glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gracias, Señor. Gloria a nuestro Dios. Tiempo de